elección popular, no solamente se elige a presidente de la República, la elección se desarrolla en todo el territorio nacional, obviamente para presidente de la República, pero también para elegir senadores, diputados y en todos los estados, en 30 de 32 estados, a excepción de Baja California y ahorita les digo cuál es el otro, me parece que es Nayarit. A excepción de estos dos estados, tenemos elecciones locales también, en 9 de ellos para gobernador y en el resto para diputados locales y presidentes municipales. Así es que nunca como ahora en toda la historia electoral del país se había juntado un proceso comicial de esta dimensión y nunca como hoy había sucedido que llegara el candidato de oposición con una ventaja grande. Las últimas encuestas están dando al 2 por 1 sobre sus competidores, sobre su más cercano competidor y por supuesto pues con una serie de acontecimientos en torno a estos dos fenómenos que los vamos a analizar a detalle y para eso hemos invitado a nuestros amigos. ¿Qué está en juego este 1 de julio? ¿Qué posibilidades tenemos, Armando, de que esta elección se convierta en una fiesta ciudadana, en una fiesta de la democracia y de que un presidente llegue a Los Pinos, a la presidencia de la República, con el mayor respaldo ciudadano, con el mayor bono democrático en toda la historia del país? ¿Qué posibilidades existen, Ramiro, de que nos vayan a hacer una mala jugada? De que, como dijo por ahí un amigo, ¿a poco crees? Me dijo, ¿a poco crees que este grupo que se ha enquistado en el poder y que ha hecho jugosísimos negocios de la mano de la oligarquía financiera y económica, nacional e internacional, vaya a soltar así como si nada el poder en México, ¿no? Esta es la gran pregunta que traemos todos en mente de miras ya a la elección del próximo domingo. Bueno, en relación con la primera parte de tu pregunta, yo creo que las condiciones están dadas para que efectivamente esta elección se convierta en una fiesta democrática. Sin embargo, depende de cuál va a ser la actitud de quienes en este momento se encuentran en el poder, porque evidentemente las cosas no los favorecen. Y también de lo que puedan estar dispuestos a realizar precisamente aquellos grupos, aquellos poderes fácticos, que con un triunfo de la oposición, en este caso encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que todo indica que él sería el ganador de la elección, que el triunfo de esta candidatura pone en riesgo precisamente esos mecanismos, esa forma de hacer negocio al amparo del poder público, que va a resultar definitivamente trastocada. Entonces, de eso depende, pero también depende de la misma gente que salga a votar a las urnas. Es muy importante que quienes queremos realmente un cambio en este país cumplamos con ese deber, con esa obligación y ese derecho cívico que tenemos de ir y depositar nuestro voto el próximo domingo, y que lo hagamos de manera masiva y que además estemos pendientes de cuál sea el resultado de la elección, que no permitamos que nuestra voluntad pudiese ser trastocada. Aquí yo quisiera comentar lo siguiente: no es posible, las posibilidades, lo voy a manejar de esta manera, de que el resultado que marcan las encuestas sea distinto al que surja de las urnas, es muy pequeña esa posibilidad. Y me baso en lo siguiente: no es lo mismo que las encuestas puedan ser digamos que puedan que cambie. Que las encuestas pudiesen estar todas equivocadas. Cuando los resultados no favorecen al partido en el poder. Todas coinciden, Armando. Todas coinciden. Entonces diría uno, bueno, ¿cuál es la razón que está detrás de esto? Ni modo que puedan decir que el opositor compró a las casas encuestadoras, o que hay una consigna por parte del gobierno para que las encuestadoras manipulen los resultados.
Yo siento que en esta ocasión las encuestadoras sí están reflejando con más o menos precisión el sentir de la población. Y entonces me parece que este resultado que ya está cantado por las encuestas seguramente será el resultado de la elección. Un resultado distinto sería totalmente impensable, totalmente impensable. Sí, la encuesta más reciente, comentábamos ahorita con Ramiro, es la del Financiero, que incluso da un 54% de las preferencias del electorado a Andrés Manuel López Obrador, contra que era 25 y 22 y 21. Contra 22 pone ya a Mid en el segundo lugar y 21 a Naya. Básicamente un empate técnico. En el segundo lugar, pero más del 2-1 de ventaja de López Obrador. Y es una tendencia que se ha mantenido desde octubre, que es una de las cuestiones que hace atípica esta elección, ¿no? Se hablaba de que cuando un candidato está tan alto en las encuestas, surgen los contrincantes y después la tendencia es a que se emparejen y posiblemente una elección a tercios, pero contra todo pronóstico ha crecido la candidatura de López Obrador. Sin embargo, Ramiro, el día de ayer, Jacob, la presidente de Morena, dijo, si el tigre se suelta, Andrés Manuel, refiriéndose metafóricamente al fraude, dijo, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él se va a ir a su rancho, ¿no? El rellamado la chingada. Pero dice, yo soy la presidenta de Morena y si el tigre se suelta, si hacen fraude, se les va a aparecer el diablo. Esto se leyó como una preocupación por parte de Morena de que se pretendiera hacer una manipulación de última hora y quitarles el triunfo de la bolsa prácticamente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué va a suceder ahí? Yo veo dos escenarios catastróficos para el partido en el poder. El primer escenario catastrófico es convertirse en un partido testimonial, lo que hablamos hace un momento. El otro es que traten de jugar chueco y se convierta en un desastre aún mayor. Entonces ellos tienen que saber que se tienen que retirar con dignidad, porque saben perfectamente que la gente ya de cierta manera decidió. Las encuestas son un claro reflejo de que la gente no quiere más al PRI. Hay dos agendas políticas, la agenda que se hace pública y la agenda que se hace tras bambalinas, son los tratos que hacen los políticos fuera de la vista del público, ¿no? En este caso, pues se hablaba de 7 gobernadores del PRI que se habían acercado a Morena a negociar, no operar la elección a favor del PRI con tal de comprarse algo de inmunidad después de la elección, ¿no? En ese sentido, la agenda que no es la pública, pues está trabajando de otra manera. Está trabajando en el sentido de decir, bueno, el que haya violencia no beneficia a nadie. Hemos tenido un exceso de violencia los últimos 12 años. Pues queremos hacer una transición pacífica, que es lo que necesitamos nosotros en México. O sea, que las elecciones no dejen sombra de duda, porque de hecho quizá tengamos el sistema electoral más caro del mundo, ¿no? Porque es un sistema nacido de la desconfianza, porque de manera lógica no creo que haya alguna elección en el mundo que tenga tantos candados como la que tiene la elección mexicana, y que aún así encuentren los partidos políticos la manera de burlar la ley, ¿no? Oye, Ramiro, a mí me gustaría preguntarte cuáles serían esos 7 gobernadores del Partido Revolución Institucional que se acercaron a la casa de Morena. Porque lo que sabemos en este momento, lo que sí está constatado, y hay un medio de comunicación que se hace responsable de esa información, es HuffPost. HuffPost hace el día de hoy da una información de una reunión que sostuvieron 7 de los 12 gobernadores del Partido Acción Nacional. Pero ellos ya tomaron la decisión de estar directamente aceptando al ganador del próximo proceso electoral del domingo, y están comprometiéndose a trabajar con ese presidente y con su gobierno sin importar ya ninguna rencilla, ninguna sigla partidista. Eso es lo que sí conocemos. Te lo comento porque hemos estado tratando en Cuatro Vientos de manejar siempre cuando se hacen este tipo de noticias, porque tú lo sabes, ha habido mucha guerra sucia, y sabes que también han existido muchas notas falsas.
Y sí, como lo que tú estás diciendo es bien interesante, por eso te estoy preguntando si conocías. No, los nombres de los gobernadores, tengo idea, tengo el inferir, porque yo lo leí en algún portal también, no recuerdo, creo que fue en Regeneración. Ajá. Tengo idea clara que los gobernadores no son los panistas, sino son gobernadores priistas. Priistas, eso es importante, sí, claro. Que son los que más tienen que perder y que son los que tienen más investigaciones por desvíos de recursos abiertas. Claro. Entonces, como les decía hace un momento, el asunto aquí es el negocio o la negociación que se tenga que hacer tras bambalinas, sí, para darle certeza a la elección, para decir, bueno, no vamos a operar, porque claro, si operamos, como les dije, tenemos dos situaciones catastróficas para el PRI. Sí. Ellos operan para tratar de hacer un fraude, pero la diferencia en votos es muy grande. O sea, estamos hablando de quizás 16 millones de votos, que son las proyecciones, ¿no? El PRI tendría cerca de 9 millones, 10 millones de votos. Morena tendría 26 millones de votos por las proyecciones de las que se han estado utilizando. Entonces, pues dicen que más o menos el universo de votos que se podrían comprar es de 10 millones, o sea, que no les alcanzaría. Entonces, lo que sucedería sería que si estos cuates se van con todo a desviar recursos del erario para operar una elección que van a perder, sí, entonces el encono contra ellos sería mayor a la hora de ajustar cuentas, ¿no? Porque al final, como decíamos, no es que López Obrador vaya a meter a la cárcel a nadie si gana, pero sí va a decir, pues yo quito las manos de la justicia, se deja actuar con independencia la fiscalía, y entonces sí que Dios los haga reconfesados, porque se les va a aparecer el diablo. Te digo, yo pienso, estos 7 gobernadores, estoy casi completamente seguro que son gobernadores extraídos del PRI, ¿no? Tendría que clarificar un poco la información, quizá más sí, no te preocupes, pero es que es interesante, lo que tú estás señalando es muy, muy interesante, por lo que implica el que también ya gobernadores del PRI se unan a lo que hoy se dio a conocer en Hotspot respecto a estos 7 gobernadores del Partido Acción Nacional. Lo que pasa es que para Acción Nacional lo que se acerca es una implosión, ¿no? Van a tener, como ellos dicen, igual muchos panistas honestos. Tú lo sabes por la historia regional. Sí, también, no, conocemos panistas de todo mi respeto. Sí, por la historia regional. Aquí en Baja California. Que pues ellos se dieron cuenta que conforme se empezó a ejercitar el poder por Acción Nacional, pues se empezaron a contaminar con personas que no eran de raigambre panista, ¿no? De hecho hay una base panista de miembros activos de muchísimos años que están indignadísimos con su partido y saben que esa no es la mecánica. Lo platicamos antes de entrar al aire, ¿no? Que era una convención panista antes, o sea, era había un padrón de cierto número de personas, y entonces los que se lanzaban de candidatos iban casa por casa a convencer a los militantes panistas, y era una fiesta democrática. Una convención del PAN era una fiesta democrática. Tenías un orador a favor, luego tú podías hablar, o sea, se iban a la primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, hasta que había un ganador por mayoría, y ese tipo era como un candidato que tenía mucha legitimidad política y democrática, contigo, sí. Por lo mismo. Entonces ahora lo que ha pasado con el PAN y después de los asaltos que sufrieron los panistas a manos de Vicente Fox y Calderón, que se impusieron por encima de la estructura del partido para llegar a ser candidatos, que ahora se quejan de lo que hizo Anaya, que Anaya siguió exactamente la misma mecánica que siguieron los otros candidatos panistas. Pues entonces los panistas saben que tienen que refundar su partido, y lo que dicen los 7 gobernadores es rescatar la esencia del PAN para que se convierta en una verdadera oposición, porque siendo así tienen posibilidades de volver a gobernar en un futuro. Si no, entonces estamos hablando de la muerte del PAN como es, y quizá la reestructuración, como han mencionado también algunos medios, de un par o sea, digamos, un partido de centro derecha o de derecha que reúna las bases priistas y las bases panistas, ¿no? Algo nuevo. Ok, esto es así como para el día después del 1 de julio, a partir del día 2, y precisamente platicábamos en la mañana en el noticiero de que ya hacia adentro del PAN y hacia adentro del propio PRI, pues públicamente han declarado que lo que sigue es tratar de rescatar a sus partidos. Ulises Ruiz, perdón, Javier, como hermano, sobre todo. Y luego, ¿con quién lo comparan? Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca de muy mala fama, pues ya advirtió que van a quitarle el PRI a Peña Nieto y al Grupo del Estado de México. Sí. Y que pasando las elecciones, ya en un reconocimiento implícito, ¿verdad?,
de la derrota, a lo que se van a dedicar es a rescatar al PRI. Y lo propio han hecho también los panistas, que incluso están pidiendo la expulsión de Ricardo Anaya, acusándolo de traidor, porque ha estado llamando a votar por candidatos que no son los postulados por el PAN, sino en lugares, en estados donde no hubo alianza, en elecciones locales, ha ido a llamar a votar por el candidato del Movimiento Ciudadano, por ejemplo, cuando no hubo una alianza local, y el PAN tiene su propio candidato. Entonces, estatutariamente procede ahí la expulsión, además de que hay ya una guerra ahí de denuncias penales y civiles. Pero eso después. ¿Me permites agregar un dato rápido? Dentro de todo lo que está sucediendo en el previo a el día de la elección, también, ¿qué podemos decir sobre esta desbandada del PRD? Es una cosa impresionante lo que está también sucediendo en el PRD, que también lo pone en una posición que después del día 1 de julio es prácticamente un cascarón lo que se va a quedar ahí. Y el Partido Verde Ecologista en Chiapas, que también masivamente retira 300 candidaturas, 350 candidaturas municipales en Chiapas para ir a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y en Puebla también los candidatos locales están llamando, candidatos locales del Partido Acción Nacional, están llamando a votar por López Obrador, temerosos de que este llamado de Andrés Manuel del voto parejo, de que está pidiéndole a todos sus seguidores que voten también las boletas por los candidatos a senadores y a diputados de manera pareja para poder ganar el poder legislativo y poder gobernar y sacar adelante sus propuestas de gobierno, temerosos de que ese voto parejo termine con sus expectativas de carrera política. Los panistas en Puebla, es la noticia que dimos a conocer en la mañana, de muchísimas candidaturas, no recuerdo ahorita el número, pero ya están haciendo campaña de voto diferenciado. Están pidiendo que se vote por Andrés Manuel para presidente de la República y por ellos, ¿verdad?, para diputados y senadores. Bueno, esto está sucediendo, pero yo quiero preguntarle a ambos, pero me dirijo en este caso a Armando, ¿cómo ves tú, Armando, la elección también del Poder Legislativo? Porque las encuestas no solamente hacen favorito a López Obrador, sino que se pronuncian por Juntos Haremos Historia, de manera más particular por Morena, pero la coalición en general, mayoritariamente también para los diputados y senadores. Sí, aquí hay divergencia en los resultados de algunas encuestas. La que mandó a hacer la Coparmex, por ejemplo, señala que la coalición Juntos Haremos Historia estaría muy cerca, pero no alcanzaría la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los integrantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esto plantearía pues la situación de un gobierno que le llaman dividido, ¿no? En donde el Poder Ejecutivo está en manos de un partido, pero el Congreso está, digamos, controlado por la oposición. Y eso pues incorpora un elemento le llaman ellos de equilibrio, ¿no? Por otra parte, hay encuestas que Mitofsky, por ejemplo, que le da posibilidades a la coalición Juntos Haremos Historia de obtener la mayoría. Y otras ni se diga, o sea, arrasa, parece ser. Quién sabe cuál será la más cercana a la realidad, pero sí el hecho es de que hay posibilidades, se ha hablado de posibilidades de que Andrés Manuel pueda ganar la presidencia y que además su partido y sus partidos aliados puedan en conjunto lograr la mayoría de diputados y de senadores, lo que generaría un régimen en donde tendría muchas facilidades para poder impulsar aquellas reformas no constitucionales, porque ahí se requeriría de una mayoría todavía mayor, pero sí las reformas que tienen que ver con modificación de leyes secundarias. Le daría esa facilidad para acomodar el marco jurídico institucional y abrirle camino a sus planteamientos de reformas tanto económicas como sociales o de otro tipo, ¿no? Es muy curioso lo que se mencionaba hace un momento y a mí me hace pensar que esto significa que efectivamente las posibilidades de que se logre la mayoría por parte de la coalición Juntos Haremos Historia es grande.
el que varios personajes políticos de los partidos contrarios se estén pronunciando a favor de López Obrador, pero a condición de que se vote también por ellos. Y esto es un reflejo de esta circunstancia, ¿no? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, este candidato a senador, creo que por Acción Nacional en Puebla, un senador en funciones del PRI en Tabasco, hablando abiertamente en las redes sociales, llamando a votar por López Obrador, pero respaldando los candidatos de sus partidos. Creo que esto significa que en una buena parte de los dirigentes políticos y cuadros políticos de los partidos de las coaliciones contrarias a López Obrador, está ya cundiendo la idea pues, de que la presidencia de la República está perdida y lo que necesitan ellos es mantener una presencia importante en el Congreso, pues que les permita tener un margen de maniobra y de negociación política que les permita impulsar algunas de sus iniciativas o simplemente no desaparecer como partido. No desaparecer como partido, así es. Entonces yo pienso que estos síntomas sí reflejan el hecho de que hay muchas posibilidades de que la coalición Juntos Haremos Historia también se haga de la mayoría en las cámaras. Un dato más, Armando, Ramiro, incluso el gobernador de Puebla, Moreno Valle, que todos sabemos que también fue uno de los contrincantes internos y que no lo dejaron ni siquiera participar, como a Margarita Zavala, que es una de las razones de que hoy se esté desplomando Anaya. Entró a la candidatura dividiendo a su propio partido con ya el apoyo, ¿verdad?, del PRD para poder hacer esa coalición, pero ir en este caso por lo más, una coalición, aparentemente lo más, le hizo perder lo básico, que era su propio partido. Y lo menciono porque, bueno, Anaya, Margarita Zavala se lanza como candidata independiente, no le alcanza, no le va a alcanzar, sabe que el desgaste va a ser tremendo, no va a ganar, y se retira de la contienda, no pasa nada. Esos votos, esos puntos que tenía Anaya, Zavala, perdón, no cambian en nada lo que mantenía arriba al puntero. Pero también Moreno Valle, que era el gobernador de Puebla y que pretendía la candidatura del PAN a la presidencia de la República, se ve hecho a un lado por Anaya. Él postula a su mujer, a su esposa, como candidata a gobernadora por el PAN, pero resulta que ahora en el mitin de cierre de campaña no quisieron los candidatos locales a gobierno y a Congreso local, no quisieron que estuviera Anaya en el cierre de campaña porque consideran que en lugar de atraerles votos, les iba a perjudicar. Así de claro y decidido fue, ¿no? Considerando esto, a mí me gustaría que entráramos a este aspecto de la campaña de cómo llegaron las fuerzas políticas a esta contienda. Un PRI también que llegó dividido, un PAN que llega destrozado, como que se da una serie de factores que permiten que suceda esto, de que el puntero se mantenga arriba y crezca, ¿no? Pues que lo dijimos hace mucho tiempo, ¿no? López Obrador se pronunció y fue puntual con respecto a los temas, a los grandes temas nacionales que tenían que ver con la manera en que se privatizaban los recursos, la manera en que se ejercía el poder. Entonces, sí, ha habido una constancia por parte de López Obrador en señalar qué es lo que está mal con el país. De hecho, yo compartí hace algunos meses el debate con Diego Fernández de Ceballos, que fue, creo, no fue en el 2000, no fue en el 90 y tantos, ¿no? Sí. Antes de que llegara jefe de gobierno, y que él hablaba ya de esa frase que se convirtió como un mantra, ¿no? La mafia del poder. La mafia del poder, decía, porque de ahí viene de ese debate, ¿no? Empieza a construir el asunto de la mafia del poder, la negociación que tuvo que ver con Diego Fernández de Ceballos, y la lógica de una alternancia que no fue tan alternancia porque, como lo hablamos en el programa pasado, pues no derribó las bases que sostenían a los gobiernos priistas, sino simplemente se dosificó por Santiago Krill y Vicente Fox el asunto de los priistas, que no permitió que se erradicaran, ¿no?, las costumbres de los pequeños señores feudales en los que se convirtieron los gobernadores. Ahora, a nivel partido,
A nivel partido, pues sabíamos que el PRI tenía que hacer un buen gobierno, no les quedaba otra si querían repetir el poder, y si no, pues se iban a regresar y se iban a ir, ¿no? O sea, nosotros también previmos, ¿te acuerdas? En el 2012 previmos ese escenario de si el PRI no hace un gobierno que tenga que ver, por ejemplo, con la violencia, con la reducción de la violencia, con el ataque directo a la corrupción, que al contrario, ¿no? Se agudizó claro. con los gobiernos priistas. Y los panistas que fueron malos aprendices también de los priistas, ¿no? Porque también hubo mucha corrupción en los gobiernos panistas. Entonces, todo ese desgaste de estos últimos 3 sexenios, 2 panistas y un priista, pues lógicamente le abonaron al hartazgo de la gente, porque hay un libro que se llama Los saldos del narco, que escribieron Rubén Aguilar precisamente y Jorge Castañeda, después del sexenio de Calderón, donde ellos hablan de criminalidad, por ejemplo, que era la más baja en la historia del país. O sea, teníamos 8 crímenes por cada 100,000 habitantes, ¿no? Al inicio del sexenio de Calderón, y entonces se dispararon los indicadores hasta 30 y tantos o 40 crímenes en algunas zonas del país estamos a 40, 50, 60 crímenes por en números absolutos estamos hablando ya de 94 asesinatos diarios, homicidios dolosos. O sea, lo peor de lo peor. Entonces, pues la guerra contra el narcotráfico, la cesión de parcelas de poder, porque hablamos de que el poder siempre es, poder es igual, y alguien tiene que ejercer el poder. Cuando el gobierno abdica de su responsabilidad de gobernar, pues lógicamente alguien tiene que llenar el hueco, y ese hueco lo ha ido llenando en muchas zonas del país el crimen organizado. Entonces eso también abonó a los partidos políticos, al descrédito de los partidos políticos, que muchas veces se convirtieron, o sea, ya entró de lleno el narcotráfico, ¿no? Decía Weber, o Weber como pronuncian, ¿no? Que el gobierno tiene que tener monopolio de la violencia, ¿no? Entonces cuando el gobierno cede el monopolio de la violencia en ciertas zonas del país a los grupos del crimen organizado, y empiezan a pactar, y ahora lo que hacen, no solo matar candidatos, sino imponer candidatos al crimen organizado en algunas zonas del país, porque sabemos que México es un país muy diverso. Nosotros como norteños pues tenemos otra perspectiva. Por ejemplo, el término cacique, para nosotros los baja californianos, ¿qué es un cacique? No sabemos, ¿no? Pero conforme uno va adentrándose al interior de la República, hay muchos cacicazgos, familias. Se dice que Ángel Aguirre, por ejemplo, es un cacique, de una familia de caciques en Guerrero, en Chiapas, en todos los estados del sur. Ulises Ruiz, que mencionábamos ahorita, un cacique también, ¿no? Entonces, este desgaste de los partidos políticos es los que tienen tan poderoso a López Obrador, porque López Obrador fue constante en la crítica. Ahora vamos a ver qué hace una vez que ya tenga todas las canicas. Como dice, todavía no, o sea, puede llegar a tener una mayoría simple, ¿no? No una mayoría calificada. Pero también lo que yo estoy pensando ahorita, que decía Armando, lo que decía ahorita con respecto a los porcentajes de votación, lo que a mí se me ocurre ahorita, pensando mal y acertando, es que quizá la compra de votos no se oriente a tratar de tumbar a López Obrador, sino a conseguirle el mayor número de escaños para dejar de ser testimonial y tener algún tipo de contrapeso contra el gobierno de turno. Entonces imagino que todos los recursos se van a comprar diputados y senadores y alcaldías, a tratar de mantener algún poder local, que fue lo que les funcionó en el 2000, después de la ascensión de Vicente Fox, ¿no? Que mantuvieron el control de la mayor parte del país por medio de las gubernaturas, ¿no? Es lo que pienso yo. Pero bueno, en el caso de Vicente Fox, se queda con la estructura del priismo y negocia con ellos y gobierna con ellos. En este caso, evidentemente la esperanza es de que esto no ocurra así. Y eso también podría generar cierta incertidumbre por la misma forma en como se ha ido creando toda esta gran alianza nacional con gente de todo tipo, de todas las corrientes ideológicas, con muchos intereses también, pero que bueno, están, parece ser, sintonizados en que finalmente llega alguien que permita desfugar un poco la presión que existe sobre la presidencia y sobre el resto del gobierno, y eso nos beneficiaría directamente a la sociedad. Esperamos que con cosas y acciones que sean de amplio beneficio para los mexicanos. Yo te quisiera preguntar, Armando, regresando al tema de lo de día D. El día D es el día 1 de julio. Con todo este panorama de declinaciones, de venta, de compra de voto, ¿sí? De esta aparición de 20 millones de pesos, hoy nos amanecemos con esos 20 millones de pesos que
nos hicieron recordar en la mañana, con Galicia recordaba el tema del 2012 con el dinero que viene de Veracruz para presuntamente dos funcionarios del gobierno, de Javier Duarte que y que transportaban no en pasó efectivo. nada y que parecía que por las mismas cantidades pareciera ser que coinciden 20, 25 millones. ¿De qué sucede? Y el tema de las encuestas, ¿qué escenario ves, Armando, para el día 1 de junio? Considerando que efectivamente las encuestas son bien hechas, bien elaboradas, son creíbles, pero para ciertos momentos. Las últimas que se publican hoy, tuvimos acceso a 4, el día de hoy, Sí. 1, 2, 3, 4, pues, dan estos márgenes tan grandes. Pero ¿qué tan seguro es o qué credibilidad le das tú a los resultados de estas encuestas ya el día de la votación? Me gustaría mucho que te concentraras en el escenario del día 1 de junio. Y yo le agrego un dato a nada más para el análisis. El argumento recurrente del PRI, del MID y de los simpatizantes de él es que hay una franja muy grande de electores que no han definido su voto y que esa franja de electores puede darle la voltereta a la encuesta a favor de MID, dicen ellos, ¿no? Claro. Sí, yo he escuchado... Y agrego un dato que se me había olvidado, la ultraviolencia electoral. Sí, yo he escuchado a algunos de estos analistas que ya abundan, ¿no?, en las redes sociales y en los medios de comunicación, en el sentido de que en un escenario con una distancia tan grande entre el primero y el segundo lugar, las posibilidades de que los indecisos puedan definir la balanza para uno o por otro lado es muy remota. Necesitarían todos definirse de un solo lado para que pudiera más o menos tener un efecto, y eso no funciona así. Los indecisos por eso son Porque indecisos, ¿no? los indecisos no han decidido, pero no es muy difícil que todos decidan apoyar a Naya o apoyar a Mid, ¿no? Van a ir unos para un lado, otros para el otro, y otros incluso con López Obrador. Es decir, hay una distribución, y es precisamente ese cálculo de cómo se podría distribuir lo que hace la diferencia entre los resultados de la votación bruta y la votación efectiva, ¿no? Por ejemplo, Mitofsky trae en esta última encuesta que la votación bruta a favor de Andrés Manuel es del 37, pero ya efectiva sube al 48. ¿Por qué? Porque le suman los votos de los indecisos que pudieron haberse definido, ¿verdad? ¿Cómo calculan eso? Bueno, ellos tienen sus maneras, porque dentro de sus encuestas también preguntan a la gente las segundas preferencias. Es decir, si tu candidato es fulano de tal, pero dijeras tú no va a ganar, ¿para dónde te irías? ¿No? Y entonces la gente dice, bueno, pues si no es fulano sería mangano, y en función de esas decisiones, ¿verdad?, van estableciendo ese cálculo para decir de este porcentaje de indecisos o que no contestan, ¿verdad? Muchos de los que no contestan no van a votar. Porque también no podemos pensar que van a votar el 100% pues no, ¿verdad? Claro, Va a haber también de esos abstencionismo. indecisos. Claro. Se calcula que más o menos arriba del 30%. Entonces ya la posibilidad de que los indecisos definan la elección, ahorita con estos márgenes de diferencia, es muy lejano. Fíjate que yo leí también esa encuesta, Armando, y Mitofsky daba la argumentación y parte de la metodología utilizada para la encuesta, y señalaba lo siguiente respecto a los indecisos y el voto útil inclusive. Él decía que en todas las preguntas, y también demoscopía, también hizo esta encuesta, la de Eras, ¿no?, y preguntaban lo de la segunda opción, y la gran sorpresa, que lo comentaron también Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer en primer plano, la gran sorpresa es que el voto útil, es decir, la segunda opción, era López Obrador, era juntos haremos historia. Entonces dijeron, bueno, tampoco le apuesten al voto útil. Y si te fijas, dejaron de estar llamando los candidatos al voto útil. Quienes salieron a llamar ahora fueron los empresarios, ¿sí? Y yo creo que si bien es cierto que existe ya como una aceptación de la derrota, de todos modos siguen haciendo su lucha muy fuerte por la presidencial. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de esta tarjeta del ingreso básico universal,
de 1,500 pesos parejos a todo mexicano, desde el bebito que estamos arrullando en los brazos, ¿no? Hasta el viejito que se está muriendo, de por vida. Pues al viejito le tocará ya muy poquito tiempo, pero el bebé le va a tocar toda su vida. 1,500 pesos mensuales que promete Anaya. Forma parte todavía de esta campaña buscando atraer el voto, comprarlo de esa manera. Y la campaña de estos días, antes del día D también, de la compra y la coerción del voto, como decía Javier, para buscar amarrar las diputaciones y las senadurías. Sí, yo, volviendo un poquito a la pregunta que me hacía Javier, ¿qué escenario preveo yo para el día primero? Según porque pues aquí sí uno se basa en los hechos hasta este momento, ¿no? Ah. Pueden pasar muchas cosas, pero bueno, yo lo que preveo es que va a haber una alta asistencia de gentes en las urnas, va a haber una participación importante. Algunos estiman que arriba del 60%, 65, 66%, que es un porcentaje bastante alto. Esto va a reducir las posibilidades de que se pueda hacer alguna maniobra, porque es un caudal muy importante de votos, y esto hace que cada punto porcentual de diferencia sean muchos más votos de diferencia. Hasta ahorita es 500,000 más o menos. Más o menos, ¿no? Y entonces puede crecer todavía incluso, y eso hace que también las posibilidades del fraude y de la compra del voto, el impacto que pueda tener sea menor. Entonces yo pienso que eso va a suceder. Va a haber mucha asistencia a las casillas. Me parece que los partidos políticos interesados en que las cosas se hagan bien, hicieron un esfuerzo importante por tener representantes, y creo que por lo menos en el terreno de la casilla electoral, las posibilidades del fraude son mínimas, están muy acotadas. Sí, el fraude se hace antes. Ahora, ¿qué va a pasar después? Porque en ese espacio de tiempo entre que se dan los resultados preliminares y los resultados oficiales pueden suceder muchas cosas. Ya se está previendo, por ejemplo, que los partidos van a tener encuestas de salida, que es esta encuesta que se hace, le llaman a boca de urna o a puerta de urna, en donde la gente que va saliendo de votar se le pregunta por quién votó, y eso puede dar una idea de cómo está el resultado ahí adentro. Los primeros resultados, estos van a ser los primeros resultados que se van a dar, no son oficiales, son totalmente resultados, digamos que preliminares, ¿no? Esos van a ser a las 8 de la noche. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, 6 de la tarde, a las 6 de la tarde en Baja amigos. California. Cuando nosotros estemos cerrando. Estemos Cuando apenas estamos cerrando. casillas. Cuando se Por eso cierren será. las casillas, Por se eso van será. a empezar a anunciar. Y es muy probable que algunos partidos que todavía estén pensando en la posibilidad de la maniobra posterior a la elección se declaren triunfadores. Y no nos extrañe que a las 7 de la tarde, hora local, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, Anaya se pueda proclamar triunfador, Mitch se pueda proclamar triunfador, Andrés Manuel también lo haga, y entonces la gente se va a confundir. Pero recordemos que esto sería solamente como resultado de esos conteos que se hacen, que se le llaman las encuestas de salida. La información oficial y aún preliminar, no definitiva, va a ser a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, 9 de la noche local, cuando el INE se comprometió a dar los resultados de su conteo preliminar, de él, que se hace con base en los resultados de un acta que se elabora en la casilla solo para la elección de presidente de la República y de gobernadores de los estados, nada más. Las otras quedan pendientes, porque esas todavía van a estar en el proceso de contabilidad. Se calcula que, por ejemplo, en esos 30 estados donde va a haber elecciones concurrentes, ¿no? Es decir, de federales y locales, se estará terminando de hacer la contabilidad después de medianoche, porque son muchas elecciones y hay que hacer un conteo de cada una de ellas, y es una sola mesa directiva de casilla la que tiene que hacer todo, ¿no? Y entonces los resultados definitivos van a terminar saliendo, se van a saber hasta el día siguiente, por parte del INE. Me gustaría retomar un poco el asunto de las encuestas, porque me parece que las encuestas en el 2012 se utilizaron como
arma de manipulación mediática. Y ahora les damos una credibilidad impresionante. Hoy ya damos como un hecho de que todas están exactas. Lo que pasa es que, como Ciro Gómez Leiva salió a pedir disculpas en un programa de televisión después de las mediciones obscenas. Sí, las mediciones obscenas que tuvieron después de las elecciones de 2012. Pues lógicamente que si las encuestadoras se querían quedar en el mercado, tendrían que hacer ejercicios más cercanos a la realidad, que es lo que estamos viendo ahora con esta elección. Y encima nos enfrentamos a una realidad de una sociedad cambiante, que es muy distinta a la sociedad de este 2018, a la sociedad del 2012. No solo por el hartazgo, sino porque por primera vez quizá que pueda ser un espejo de lo que se hizo en Estados Unidos con la elección de Obama. Por primera vez las redes sociales tienen un peso grandísimo. Hubo una construcción de un candidato que fue Peña Nieto muchos años antes de la elección, un trabajo que se hizo con la televisión. Sí. Cuando la televisión controlaba todavía el 95% del mercado, ¿no? Entonces, ahora no sé si se ha reducido al 60-50% del mercado de la televisión abierta. Entonces, ahora la gente, en esa mayoría, se informa por medio de las redes sociales y están aprendiendo a identificar las noticias falsas. Sí. Entonces, estamos quizá en el umbral de una nueva era con lo que se respecta al manejo de la información, sí, que tiene que ver con las redes sociales y con los teléfonos inteligentes, claro, que informan en tiempo real lo que está sucediendo. Kumamoto y el Bronco son ejemplos muy claros de cómo las campañas políticas pueden convertir a alguien en un ganador electoral. Y fíjate que tengo la idea también de que, no sé si se recuerdan la elección del Bronco, al Bronco le daban el 40%, pues lo daban como ganador por un margen. Pero al final el margen fue muy superior a lo que se esperaba. Entonces, también puede suceder el efecto Bronco en la elección federal, ¿no? Que López Obrador tenga un porcentaje y al final termine siendo más apabullante todavía. Efectivamente, puede ser, claro. Por el efecto también pues de las redes sociales y combinado con con el hartazgo de la gente, tenemos para el PRI y para el PAN tenemos la tormenta perfecta. Ellos saben que están en el ojo de un huracán, entonces ellos ya nada más están retrasando el momento en que entren a la destrucción casi total, ¿no? Y tienen que recuperar lo que se pueda de lo que venga. Entonces, el panorama para el 2 de julio es, como decía Armando, estar atentos, estar revisándolo. Por supuesto que todo el mundo va a querer manipular, lo han hecho en otras ocasiones, todo el mundo se pronuncia triunfador. Después de una elección no importa que solo tengan el 10% de intención del voto. Sí, claro. Entonces, pues hay que ver cómo se manejan, porque pues, después de José Goldenberg, que tuvo quizá el IFE más avanzado, con más credibilidad, los partidos políticos al darse cuenta que los consejeros electorales estaban actuando de manera independiente, pues acotaron ese poder y empezaron a dividirse en parcelas, ¿no? Los consejeros electorales. Qué bueno que mencionas eso porque nos va a dar pie también para entrar a este aspecto de los órganos electorales. Hemos visto a lo largo del proceso electoral diferencias de criterio, ¿no? Por parte del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en el caso del Bronco, ¿verdad? Ellos dijeron no debe de dársele el registro, ¿no? La oportunidad de que su nombre aparezca en la boleta, aunque en una opinión también que se contradecía a sí mismo, porque a Margarita Zavala sí se lo dieron, a pesar de que también cometió irregularidades fuertes, ¿no? en la recabación de firmas. Pero el tribunal decide, contra todo lo que suponíamos, registrar el Bronco. Y así ha habido otros momentos en que los órganos electorales se contradicen, y el más reciente es precisamente de las tarjetas de los 1,500 pesos, donde deciden que es legal, ¿verdad? Que no se está incurriendo en falta alguna con el ofrecimiento del dinero a cambio del voto, dinero que vendría a posteriori si llega a gobernar, si llega a ganar la elección Anaya. Me gustaría que nos dieran sus opiniones también sobre los órganos electorales y sobre todo en función también de elecciones donde yo siento que va a haber focos rojos muy fuertes, encendidos, que a mí personalmente me preocupan mucho. Son 9 estados de la República donde hay elecciones para gobernador: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. En estos lugares
para mí uno de los más peligrosos para la democracia y un proceso electoral limpio es Veracruz. Oh, Veracruz, por el antecedente directo que tenemos ahí de la familia Yunes, del gobernador Yunes, que no tiene ninguna buena fama, que llegó arropado por el PAN y por el PRD también llegó a gobernar, donde tiene Morena un candidato, Cuitláhuac, ahorita de momento no recuerdo el apellido, pero que ya contendió contra Yunes padre y que quedó muy cercano en la elección, y que ahora las encuestas, algunas de ellas, ya hablan de prácticamente empate técnico, algunas le dan incluso el triunfo a Cuitláhuac, pero con un Yunes que postuló a su hijo para gobernador. Es increíble. Y que está dispuesto a todo, y además con una declaración reciente de Ricardo Anaya cuando hizo mofa de este error cometido por López Obrador de convocar ahí al cierre de campaña en Veracruz cuando se está llevando a cabo uno de los partidos de la selección mexicana en el Mundial, y que le hace tener uno de los actos de cierre más bajos, ¿no? Sí, bueno, todo este contexto para pensar en la posibilidad de un fraude también venido por parte de los estados, y en este caso Veracruz. Y Veracruz también con un antecedente de violencia, de muerte de candidatos. Lo pongo así sobre la mesa para que ustedes me den su opinión. Los órganos electorales y las elecciones locales con peligro grave de fraude. Bueno, el problema de la credibilidad de los órganos electorales definitivamente tiene que ver con su desempeño. Y hay un estudio que se hace por parte de la propia Secretaría de Gobernación, las encuestas nacionales sobre cultura política y participación ciudadana, que se han venido realizando en diferentes momentos. La primera fue alrededor del año 2000 y de entonces a la fecha se han hecho como unas 5 o 6 de estas encuestas. Y una de las cosas que se miden es precisamente cómo ha evolucionado la credibilidad de los órganos encargados de la organización de las elecciones. En este caso, por ejemplo, la tendencia ha sido a una caída. Ha habido una caída en la confianza de la ciudadanía con respecto del INE y del Tribunal Electoral. Desde aquel INE ciudadanizado de Goldenberg que mencionaba Ramiro hace un rato, ¿verdad?, que ha sido sin duda alguna el mejor que hemos tenido, el mejor órgano encargado de las elecciones que hemos tenido. Y que dejó pasar dos cosas muy importantes, el Pemesgate. No, hubo una multa. Y los amigos de Fox. Pero hubo multas descomunales. Pero el INE los dejó pasar, fue el tribunal después. Hubo multas descomunales, fueron más de 1,000 millones de pesos por parte del tribunal, que luego lo negociaron. Pero mira, en el caso, por ejemplo, del INE, a mí me tocó que Goldenberg fuera a Chihuahua a dar una plática, y en su plática él se vanagloriaba de la elección más limpia de la historia, y fue una conferencia magistral en la que ni por equivocación mencionó amigos de Fox y Pemesgate. Bueno, y esta caída en la confianza pues tiene que ver con cómo se han desempeñado estas instituciones. Creo que el momento más lamentable fue la elección del 2006, en donde tanto el INE como el tribunal dejaron mucho que desear en cuanto a su desempeño, y ahí definitivamente fue la pérdida de credibilidad, y no la han recuperado. No la han recuperado, porque después del 2006 pues vino la elección del 2012, el escándalo de las tarjetas Monex, ¿verdad?, que hubo un montón de pruebas y que finalmente decidieron que no afectaba esto, que se habían rebasado los topes de campaña, pero que no era una causal de nulidad, una serie de argumentos y de situaciones que se alegaron, que hicieron ver pues que había mucha impunidad en el manejo de los partidos políticos que incurrían en violaciones a la ley. Oye, nada más, hace poco, fue en este año, Javier, que el Tribunal Electoral resolvió que sí había sido muy ilícito el uso de las tarjetas Monex, 5 años después. Como dato para la elección del 2006, hay un libro que se llama Terrorismo Mediático del periodista Carlos Facio. En uno de los apartados menciona que hubo 2 elecciones a nivel mundial que fueron igual de cerradas que la elección mexicana.
que fueron en Italia y fueron en Costa Rica. En ambos casos se abrieron todos los paquetes electorales y el candidato que iba de puntero amplió su ventaja, lo que le dio cierta legitimidad, lo que no sucedió en México en el 2006. Incluso lo que nos habla López Obrador, cuando se dio el caso, ¿verdad? Él dijo que se abran los paquetes y si pierdo por un voto, seré el primero en reconocer el triunfo de Calderón. Así es. Y Calderón no, o sea, y los órganos electorales no quisieron. El uso faccioso de las instituciones para cargarse hacia un lado. Lo que yo veo aquí, ese es un tema interesante, quizá tengamos que volver al laberinto de la soledad de Octavio Paz. Es la manera en que vemos, entendemos y percibimos el poder, porque somos un país heterogéneo. Entonces, la manera en que nosotros procesamos lo que tiene que ser el poder, por ejemplo, en Baja California, que nosotros tenemos una de las democracias más viejas del país, nosotros votamos al PRI del gobierno en el 89. En el 83. Ah, con David Ojeda. Con David Aquí Ojeda. Ok. en el Senado. Echamos fuera, después entró Rufo, después hicieron Oscar Sánchez del Palacio, Chuy del Palacio, hicieron muy buenos gobiernos después, o sea, esos 9 años del PAN en el Senado fueron gobiernos muy discretos, muy trabajadores, que nos dio una idea de lo que era la alternancia democrática. Ya llegó al final con Salvador Nava, pues fue mucho tiempo antes en San Luis Potosí, que es el verdadero prócer de la democracia, ¿no? Aunque en el Senado se hable de que sea la cuna de la democracia, porque en este caso pues hicimos otras cosas que... No, el doctor Salvador Nava enfrentó la represión al PRI represor, ¿no? Al PRI represor. En el caso de nosotros, porque estamos alejados del centro del país, y como les digo yo, tenemos otra manera de percibir el poder, otra manera de entender el ejercicio del poder. Como mencionabas, Olga, en el caso de Veracruz, como mencionaba yo hace un rato con el asunto de los cacicazgos, y la manera en que las personas están educadas en otras zonas del país, pues es muy diferente a lo que nosotros percibimos como cultura democrática. Entonces, ese es uno de los peligros grandiosos, primero, como decían, con el descrédito de las instituciones electorales que han socavado, por lo mismo que hablábamos de la repartición de parcelas de poder entre los consejeros electorales, ¿no? Y la otra es la manera en que nosotros los mexicanos en general percibimos cómo debe de ejercitarse el poder, que esa quizás sea, porque pues vamos, los que van a votar son mexicanos, no van a votar noruegos. Entonces, de manera lógica, hay una cultura del fraude que tenemos, no sé, es una cultura viejísima del fraude, de la trampa, de la ambigüedad, del cambio, de las prebendas. Es una cultura muy arraigada en el mexicano, entonces es muy difícil. Oye, y desafortunadamente, disculpen, estoy en modo fantasma, pero quiero comentar algo respecto a esta situación en cómo se desgasta una institución tan importante para la democracia en nuestro país como es el Instituto Nacional Electoral. Hace apenas, ¿qué será?, 4 días, hay un dictamen de una comisión que revisa si son o no son legales la entrega de estas tarjetas por parte del equipo de Ricardo Anaya, de los 1,500 pesos de este ingreso básico universal, y los comisionados por unanimidad, cuando hay muchas voces diciendo que esto está coaccionando el voto, que está comprando el voto, dicen los consejeros que no existe tal, que ya hay antecedentes por parte del tribunal en el sentido de que la entrega de estas tarjetas no acredita un delito de carácter electoral. Y entonces, a pocas horas después de que se hace este anuncio, sale también Santiago Córdoba, el titular del presidente del instituto, para señalar que en esta ocasión, por la forma y lo grande de la elección, el proceso de conteo y de entrega de resultados, de los primeros resultados, va a ser más lento. Y nos dice este tema, Armando, que tú decías de la primera entrega, del primer avance sobre estas actas especiales que se van a levantar en cada una de las urnas y que se van a estar seleccionando de una manera, ¿cómo le dicen? El conteo rápido, sí, pero aleatorio. Y que dicen, a las 9 de la noche, o sea, a las 11 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, 9 de la noche, tiempo de Baja California, vamos a dar el primer avance, pero contando apenas alrededor entre el 22 y el 25% de las actas. Y eso yo lo comento porque son de las cosas que a los votantes ya en este momento a muchos de ellos les provoca escozor y sienten que se está desconfianza,
que ya se está a través de esto fraguando el fraude, recordando lo que sucedió en el 88 con la caída del sistema. Y hay que recordar, porque estoy viendo aquí que nos está sintonizando, nos está observando y escuchando el queridísimo licenciado David Rodríguez García, vocal ejecutivo de la Junta 03 Distrital, aquí en Baja California, que corresponde al municipio de Ensenada. Hay que mencionar que entre el 80 y el 82% de la contabilidad se va a estar entregando en la Ciudad de México, se va a estar anunciando alrededor de las 5 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Esto es bien importante, el PREP. Este es bien importante. Son muchas horas de angustia, así es, sospecha, dudas. Para que los votantes estén al pendiente, pero no se desesperen, ni tampoco se crean de los pronunciamientos y de las encuestas de salida de las urnas, porque esto podría generar una ansiedad tremenda. Y bueno, si no tenemos esa información, estimados auditorio de Cuatro Vientos, podemos entonces pensar que algo muy grave se está fraguando en el Instituto Nacional Electoral, cuando ya previamente, y esta información la dimos en el programa, Alice, previamente se está anunciando con anticipación que esto es lo que va a pasar. Es un escenario. Bueno, por favor, mira, yo quisiera regresar a estos problemas de las elecciones locales de Veracruz, pero también este elemento, o sea, quiero la posibilidad de desactivar todas las dudas de un fraude. Y si son sólidas y firmes, pues abocarnos a ellas y concentrarnos. Quiero mencionar lo siguiente. Hoy damos a conocer que un consejo consultivo, ¿verdad?, que son varias organizaciones ciudadanas y que están financiadas y de alguna manera fiscalizadas por la ONU, que son de observadores de la elección. Ellos publicaron un documento en el que manifiestan preocupaciones en varios sentidos. Uno de ellos es que a este momento todavía el INE no integra el 10% de las mesas directivas de las casillas, ¿no? A mí me llama la atención porque hace unos días tuvimos aquí con nosotros al licenciado David Rodríguez y él nos decía, bueno, claro, él está respondiendo por su distrito, el 03, y dice 100%, ya tenemos 100%, pero nacionalmente dan este dato de que todavía no se integran el 10% de las mesas directivas. También mencionan que existe la posibilidad, considerando lo que ha sucedido en otras elecciones, de un cambio de funcionarios hasta de un 34%. Si ya el licenciado Rodríguez también nos dijo, bueno, pues es que es cierto que pueden no presentarse los funcionarios electorales, los presidentes, por ejemplo, pero hay suplentes, ¿verdad? Y se recorre y se nombra a los suplentes. Y si los suplentes por algún motivo no están, pues al primero de la lista de los ciudadanos que se presentaron a votar, el primero es el que llega a ocupar ese cargo, ¿no? Pero bueno, los miembros de este Consejo Ciudadano están manifestando esa preocupación. También señalan la cuestión de la compra masiva de votos, ¿verdad?, la entrega de dinero para que la gente vote por determinado candidato. Y el otro factor que lo mencionaba Javier al inicio del programa, pues la violencia que se recrudece, 133 candidatos y políticos relacionados con las campañas asesinados en este proceso electoral. Pero volvamos a lo que les planteaba ahorita. ¿Ustedes cómo ven el problema de las elecciones en lugares que para mí son focos rojos como Veracruz, por ejemplo? Bueno, siempre en un escenario de competencia muy cerrada, como que los problemas tienden a agudizarse. Entonces yo sí creo que va a haber lugares de la República en donde las maniobras para tergiversar el resultado o la voluntad popular van a estar en práctica, ¿no? Lo mencionabas hace un rato, creo que no fueron 10 o 20 millones. 20 millones. 20 millones de pesos en efectivo que les confiscan a dos personas que los llevaban. Creo que ya el proceso publicó que el destino era el comité del PRI. El Comité Ejecutivo Nacional. Para efecto de estos trabajos de operación política que se hacen.
No sabemos exactamente qué tipo de trabajo, si era para apoyar a los representantes de casilla o si era para la compra del voto, pero es irregular que anden unas personas caminando con 20 millones de pesos, sobre todo porque es dinero que tiene que darse cuenta, pues tiene que dar cuenta de ello, y las operaciones tienen que ser a través de instituciones bancarias, es decir, que se le pueda seguir la pista. Entonces, si llevas 20 millones de pesos en efectivo, es que a ese dinero difícilmente le vas a seguir la pista, y eso despierta la sospecha de que va a ser utilizado pues para pagar, ¿no? Para comprar el voto. Entonces yo creo que allí en esos estados sí va a haber una situación un tanto compleja. Insisto, si hay mucha participación de la gente y si los partidos de oposición lograron tener representantes en la mayor parte, si no es que en todas las casillas, los márgenes para hacer esas maniobras se van a reducir bastante. Yo a eso le apuesto, ¿no? Ahora, en un escenario de una victoria nacional del candidato de la oposición, con los márgenes de diferencia que marcan las encuestas, creo que también eso va a jugar un papel muy importante para inhibir muchos de estas acciones. El hecho de que ya haya habido algunos importantes personajes de los partidos políticos distintos a esta coalición que están llamando a votar por este candidato, es decir, ya están, lo dijo muy claramente Ramiro hace un rato, ¿no? Esta gente ya está pensando que les va a salir más caro prestarse a la manipulación, que de todas maneras van a perder, que mejor llevársela tranquila. Entonces, yo creo que eso también va a ayudar a descompresionar un poco la situación. Pero de que están en práctica estos mecanismos, lo están. Hay evidencias. El voto masivo está rompiendo con esto, porque guerra sucia hubo una guerra, si tú mencionabas ahorita del 2006, Ramiro, pero ahora, bueno, ¿qué sí sucedió? Bueno, sucedió toda esta campaña de López Obrador, Peligro para México, la reeditaron. López Obrador, Hugo Chávez, Venezuela, convertirá a Venezuela. López Obrador va a liberar a los criminales. La película que sacaron, todo esto del populismo, ¿no? También la serie que iban a sacar, y luego la entrada con todo de un sector del empresariado llamando a sus trabajadores a no votar por López Obrador. Todavía estuvo vigente hasta el día de ayer. Se conforma un nuevo grupo empresarial que llaman a votar por MIT, llaman a no votar por López Obrador. Lo encabeza el funcionario, el empresario de Bimbo, Servitje, y también un yerno de Slim, entre otros. Bueno, toda esta campaña se hizo, la compra de votos también se hizo, las tarjetas ahí están, pero ¿qué ha sucedido? Una cosa que yo sí he observado, a diferencia del 2006, incluso del 2012, es una actitud un tanto más moderada de los medios masivos de comunicación. No les quedó otra. ¿Por qué? Porque saben que va de por medio también su enorme desprestigio, y el desprestigio es también pérdida económica, ¿no? Hay dos ejes fundamentales los cuales trabajan los partidos políticos. Uno es la ignorancia y el otro es la indiferencia. La cantidad tan pequeña muchas veces de votantes que van a revertir una situación es también producto de un trabajo del mínimo común denominador, que se llama. Es poner el suelo a la baja. Todos son iguales, todos son corruptos, no hay opciones, la gente se desencanta, dice no tiene caso salir a votar. ¿Por qué? Porque se trabaja también en la indiferencia del ciudadano, dice nada va a cambiar. Este sistema lo tenemos por tantos años, tuvimos alternancia, la alternancia no sirvió, salieron iguales o peores los panistas. Entonces de repente pues es un trabajo que tiene mucho que ver con que la sociedad mexicana también está cambiando. Tenemos una ciudadanía más crítica, más informada, como decía, con el asunto de los teléfonos inteligentes, que tiene más posibilidad de acceder a la información en tiempo real, que es desigual porque, vamos, un indígena de Chiapas no tiene la misma información que un industrial de Monterrey, no. Un veracruzano de la Sierra de Veracruz no tiene la misma información que un chilango, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es quizá dentro de
dentro de todo el país sean los más informados y los más políticos. Los más politizados. Los más politizados, los más críticos y los que son más participativos. Ujú. Entonces, como tenemos zonas muy heterogéneas en el país, como les decía hace un momento, pues es difícil, pero no es imposible. Con lo que decías de Veracruz, en Veracruz también está por ocurrir un cambio de paradigma, que es, después de tumbar al PRI de toda la vida, que llega un cordero priista disfrazado de panista, que es el caso de Yunes, y viene Cuitláhuac, que creo que Un lobo con piel de cordero. un lobo con piel de cordero. Lo que se viene ahora es, pues, es un cambio total de paradigma. O sea, estamos navegando entre dos tiempos, esto es un asunto muy raro. Navegamos en un tiempo en lo que lo viejo se niega a morir y lo nuevo se niega a nacer. Estamos quizá en ese Es un momento histórico. en ese Se dicen impasse. parteaguas. Impasse. Ajá. Más bien impasse, porque parteaguas no sabemos todavía hasta que sean las elecciones y veamos en qué porcentaje se resolvió el asunto. Pero yo por lo que veo, como por lo que te digo, Guerrero, que sigue siendo un foco rojo de grupos guerrilleros, de crimen, o sea, la criminalidad más alta del país está en De Acapulco. mucha corrupción. Mucha corrupción, la gente, sobre todo en Acapulco, en Guerrero, el gobierno es el principal proveedor de empleos. Entonces la gente en Guerrero sueña con resolver su vida en un empleo de gobierno. No sé si lo recuerdan, creo que fue el PRD el que quitó la labor social que tenían los diputados. Dijeron, no, ya no te va a dar para dinero para gestión social, o sea, ya no tienes, todo el dinero es para ti. Entonces los diputados guerrerenses se convirtieron en los mejor pagados del país, ¿no? Sí. Y aparte, pues, las tranzas, ¿no? De hecho, Parecen chinches infladas. yo recuerdo que una vez de visita en Guerrero, porque este tema está simpatiquísimo, querían pasar una ley en la cual a los diputados se les diera Infonavit. Se circuló por debajo del agua. Entonces ellos podían tener un crédito de Infonavit de 4, 5, 7 millones de pesos, lo que no prosperó, porque cada quien tenía que aportar medio millón de pesos en efectivo para que pasara la ley, y no sabían si tenían el quórum, ¿no?, para pasar la ley. Ese tipo de cosas, pues, para que se den una idea de los abismos, los abismos sociales que tenemos en México. A pesar de ser una sociedad homogénea en cuanto a religión, en cuanto a idioma, en cuanto a cultura, seguimos siendo muy heterogéneos en cuanto a percepción de poder, como les decía yo hace rato. Yo agregaría, y esto les recuerdo, ya son 1 hora con 9 minutos los que llevamos. Muchísimas gracias. En un momentito más ya voy a dar lectura a las personas que están con nosotros. Algunos están haciendo algunos comentarios y preguntas. Yo agregaría a tu diagnóstico y a los métodos que utilizó el Estado mexicano para tratar de impedir al máximo el que los ciudadanos acudan a las urnas el próximo domingo, el miedo, el terror, como nunca lo hemos visto plasmado en actos de agresiones y de asesinatos, todos ellos hasta el momento impunes. La cuenta creo que era 132 asesinatos de candidatos en este proceso, tan solo en este proceso electoral. Hasta ayer. Y eran más de 535 agresiones también contra candidatos de todos los partidos y de todos los colores. Y también la inmensa mayoría son candidatos de carácter local, pero también hubo a nivel federal. Esta situación nos está que es nueva, o sea, o que no se había utilizado a este extremo. No en esta magnitud. Sí, no en esta magnitud, sí, pues también puede marcar de alguna forma el proceso electoral en algunas regiones del país, sí, donde se sabe que grupos delincuentes están incluso impidiendo que se instalen las casillas. O sea, lo están haciendo también algunas tribus, algunas comunidades indígenas, pero ellos lo están haciendo por usos y costumbres. Aquí es tratar de evitar, por un lado, controlar la plaza. Para continuar con su control de la plaza, y vete tú a saber qué más. Bueno, el caso más grave que ocurrió en esta semana, Oaxaca, ¿verdad? Cuando mataron a un candidato de Morena a diputado federal, con 4 y con él a 4 militantes más de Morena. Es el caso más grave por la cantidad de muertes, ¿no? Fueron 5 víctimas en total en estos días en Oaxaca. Yo quiero hacer nada más la última pregunta y pedirles que cada uno también termine con algo que crea que se le quedó en el tintero y que era importante decirlo. Mi última pregunta es, ¿estamos
ante una elección realmente histórica? ¿Puede ser esto el inicio del fin de la etapa neoliberal, al menos como la conocemos hasta hoy en México, en su aplicación más salvaje y bárbara, con la corrupción galopante que hemos estado sufriendo y con la violencia, todo lo que da en el país, convertido en un charco de sangre, en cosas clandestinas por todos lados? ¿Qué cambios importantes podemos esperar si las cosas resultan en las urnas como se han estado expresando en las encuestas? Yo creo que sí se abre la posibilidad de ese cambio del que tú hablas, y en ese sentido me parece que sí es una elección histórica, en términos de que abre la puerta para una transformación profunda de nuestra realidad mexicana. Creo que este es un elemento que mucha gente no percibe, pero porque no se, vaya, o ponemos más atención a los efectos que a las causas. Entonces hablamos de la violencia, de la pobreza, de la inseguridad, pero poco hablamos de cuáles han sido las causas de todo esto. Y detrás de todo esto, en mi opinión, se encuentra este modelo económico que ha propiciado precisamente la desigualdad social, la concentración de la riqueza en pocas manos, y que ha abierto el camino a través de la impunidad y de la corrupción a el incremento de la violencia y del crimen organizado en nuestro país. Entonces, si esta elección la gana Andrés Manuel, como parece que la va a ganar, creo que sí podemos iniciar una verdadera transformación del país que ataque de raíz las causas de estos problemas, y que estos problemas empiecen a resolver de fondo, no nomás por encimita, que se calme un poquito y que después regrese, sino que se vayan atacando las causas para que no regresen jamás estos problemas. Y la clave va a estar no en que Andrés Manuel tenga la voluntad de hacerlo. Muchas veces los gobernantes tienen la voluntad, pero se ven impedidos para hacer las cosas, sino que haya un movimiento ciudadano, popular, que respalde esta voluntad de cambio y que empuje hacia allá. De otra manera, una mayoría legislativa, una mayoría legislativa, pero también la gente, atenta, vigilante, protestando, exigiendo que se cumpla, ¿verdad?, con esta aspiración. Si todo lo dejamos a la buena voluntad de los gobernantes, hay muchísimas cosas que pueden impedir que un gobernante, por más ganas que tenga de hacer las cosas, no lo pueda hacer. Va a estar sujeto a muchas presiones de poderes fácticos. Por supuesto, por supuesto. Va a necesitar mucho arropamiento social y también mucha exigencia social para que cumpla lo prometido, ¿no? Así es, que por ejemplo, y aquí es una cosa que yo quiero decir, ¿verdad? Una asignatura que está pendiente y que se debe de cumplir. Se ha ofrecido que Morena va a ser un partido distinto a todos los demás. Híjole. Eso todavía está... Eso deben mucho, están quedando de ver mucho. Ese es otro tema. Entonces, ese es para otros días. Ese es un aspecto que se tiene que atacar de fondo. Si realmente, porque miren, el escenario que puede surgir es que tengamos un presidente, lo dije la vez pasada, con mucho respaldo, con mucha votación, pero sin partido, que lo respalde y que le permita hacer las cosas. Y Morena, si no se convierte en eso que se ofreció, es decir, en la esperanza de México, en un partido distinto, en un partido democrático, en un partido honesto, con ética, si no se convierte, va a ser la gran decepción. Ahora, también sería tremendo, ¿no?, que una ciudadanía que despierta, que actúa, que se anima y se decide, sea capaz de llevar al poder a una fuerza diferente al PRIAN PRD, y no sea capaz, esta misma ciudadanía la que decida ser militante, pues de crear un partido diferente realmente, ¿no? Tú, por favor, Ramiro, ¿qué piensas de, incluida esta pregunta de la elección? ¿Es histórica? ¿Estamos al inicio de un cambio importante? Sí, por supuesto. Lo único es, como decía Armando, es que este modelo económico neoliberal que prohija el egoísmo ante todas las cosas, ¿no? Que ya lo citaba el filósofo coreano sentado en Alemania, creo que es Byung-Chul Han. Les recomiendo mucho el libro La sociedad del cansancio, que habla de la autoexplotación de la que estamos siendo nosotros víctimas por ser competitivos. Y que hemos, de a poco, también la sociedad líquida de Bauman, ¿no?, que hemos hablado de que de a poco nos vamos aislando, vamos convirtiendo las colonias en pequeñas comunidades amuralladas por la desconfianza.
tenemos que recobrar el sentido de comunidad, que es lo que no, o sea, hemos perdido en base al egoísmo, porque al final de cuentas, los grandes campos de narcotráfico y los grandes carteles son empresas, están para hacer dinero, y no importa la vida humana mientras se haga el dinero, ¿no? Que es igual, que es un principio muy parecido al de las grandes corporaciones en Estados Unidos. A ellos les importa un carajo, pues, digamos, a la United Fruit, como decíamos en Centroamérica, ¿no? Importa un carajo que se mueran los guatemaltecos, claro, siempre y cuando haya un dinero. Está el libro que no está traducido todavía, Noam Chomsky, que se llama Profit Over People, que es la ganancia sobre la gente. Claro. Por algo los cárteles de las drogas en nuestro país ya son considerados unas grandes compañías transnacionales y multinacionales, porque se han convertido precisamente en empresas que tienen intereses en todas partes del mundo y, como tú dices, no les interesa absolutamente nada la vida. Perdón. Sí, y para puntualizar, como les digo, esta elección es un parteaguas, no sé todavía, yo digo que es un impasse, estoy todavía discutiendo en mi cabeza hasta dónde, ¿no? Si, qué tan certero es el término, pero sí estamos ante una oportunidad histórica de decir, ya basta, porque el único instrumento que tenemos para cambiar nuestra realidad es una credencial de elector, porque todavía, o sea, y después de ahí, una vez que tengamos, que nosotros podamos sentir de nuevo ese poder, tenemos que enfocarnos en trabajar en la creación de comunidad, que es lo que nos hace falta, ser solidarios de nuevo, que también se ha perdido muchísimo por lo mismo, por el tipo de sociedad que hemos estado construyendo en los últimos 30 años, que tiene que ver con el egoísmo, con el logro individual. No sé si se dan cuenta, por ejemplo, las estadísticas de divorcio solamente en Ensenada están cercanas al 50%, por ejemplo, ¿no? Hay muchas familias disfuncionales y muchos de los sicarios nacen de familias disfuncionales. La destrucción, a mí detesto la palabra tejido social, pero la tengo que utilizar porque es ad hoc, ¿no? al caso, pero pues el tejido social en México está totalmente destruido y nos va a llevar más de una generación regenerarlo, y sobre todo eso, ¿no? Repensar México, que sería, ¿no? Hay un compilado de Ahora Qué, de Aguilar Camín, donde varios especialistas analizan qué nos depara, ¿no? En 2018 hay otro de Marwan Sotantaki, ¿no? Que piensa en México. O sea, hay mucho material, mucha información, muchos libros que nos pueden dar una perspectiva de lo que está sucediendo ahora. Digamos también Agustín Basabe, Mexicanidad y Esquizofrenia, que son libros, o lo mismo de Roy Bartra, aunque ande medio extraviado ahora. ¿Qué cosa Bartra dijo, ¿no? Sí, en el país, qué cosa. La anatomía del mexicano. Ya tiene bastante que anda muy extraviado. Muy extraviado, o sea. El que está muy centrado es Armando Bartra. Otro Armando. Bueno, pues con esto damos por terminado. ¿Quieres hacer algún comentario final? Lean los libros que sí, te quiero agradecer todas estas recomendaciones, sí, muy interesante. Y mientras nos damos tiempo para leer los libros, hacer uso de esta arma que mencionaste y que mencionaste también tú, la tarjeta electoral. Es el arma más poderosa que tenemos ya ahorita en corto para este primer domingo. Y después del domingo, la participación ciudadana. Con eso me quedo. Esas son las dos armas que nos harán posible cambiar al país por la vía pacífica. Primero, la tarjeta, el voto masivo, Armando. El voto masivo este domingo. Y después del día 2, con mucha fuerza, una palabra que tampoco a mí me gusta mucho, pero que es la que debemos empezar mientras pienso en otra, el empoderamiento ciudadano, la fuerza y la participación ciudadana para cambiar el país. Pues bueno, yo quiero agradecerle muchísimo en el transcurso del programa de casi ya 1 hora y media. Hemos tenido altibajos, ha habido mucha gente que ha estado participando, que nos ha estado observando. Queremos agradecerles a todos el hecho de que estén con nosotros. Luisa de Montserrat, José Martín González Razo, Arturo Gastelum, Osmara Flores García, María del Socorro García, Arturo Ruiz, que dice que tuvo un problema, que no pudo estar con nosotros, pero nos manda saludos. Arturo. Dice, no pude acompañarlos porque perdí un round con los compromisos. Un abrazo, mi estimado Arturo. También está con nosotros Iván Gutiérrez, Marisela Arias, que estuvo también aquí en el programa, ensenaditaaldia.com, Ensenada al Día, muchas gracias también por estar en el programa. LG Ramírez, Raúl Rayón Alvarado, Caminante del Cielo,
Daniel Arellano González, está también la profesora Tete Manríquez Peña. Como decía yo hace rato, David Rodríguez García, muchas gracias, licenciado, Gracias. un afectuoso saludo, y ahí le va la bendición porque el domingo tiene un Están a trabajal prueba todos. impresionante. Pórtese bien. Así es. Pórtese bien, efectivamente. Marisela Arias dice, ¿qué opinión tienen de que hay gente que asegura que Obrador ya pactó con el PRIAN para ganar la elección? ¿Algún comentario? Un Yo comentario creo que es una estrategia de los partidos contrarios para tratar de desautorizarlo, ¿no? parte de la guerra sucia. Sí, es parte de la guerra, no hay ninguna evidencia. Así es. Es una clase política. Todos tienen que hablar con todos. No tanto como a pacto, pero sí a bajarle un poquito, Sí. 2 rayitas a su histeria, ¿no? Sí, es parte precisamente de la forma como se debe hacer una política que construya, Se no tiene que que destruya. dialogar, se tiene que dialogar. Claro. También está con nosotros el licenciado Osvaldo Medina Olvera. Muchas gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Un afectuoso saludo para ti. Mi queridísima hermana Laura, te mando un abrazo, un abrazo, besote Laura. muy bien, así muy amoroso. Arturo Gastelum, que nos manda saludos también y que dice, el régimen contrario al neoliberalismo y qué propone Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el programa de Andrés Manuel López Obrador para Es terminar otro con el La programa? cuarta transformación le llama y es fundamentalmente la defensa del Estado de Derecho, y lo digo porque es lo que hemos estado platicando aquí a lo largo de De varios programas especiales. programas. No es que López Obrador esté en contra de la economía del libre mercado, ¿no? Está en contra de este tipo de economía de libre mercado, Sí. básicamente. O sea, Pero ¿cuál es el además, programa diferente al Yo creo que se requiere neoliberalismo? un programa completo para discutirlo, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Sí. Ya Pero terminando, lo está difícil. fundamental que vimos Armando en varias ocasiones fue, y es la promesa que él ha hecho, es una cuarta transformación que lleve a la división, Ujú. de la separación del poder político, Sí. este grupo oligárquico del poder económico, la lucha contra la corrupción. Yo te recomiendo, Arturo, que por favor en cuatrovientos.net busques una entrevista que tenemos específicamente con el doctor Armando Duarte. Ahí te va a dar pormenores sobre este tema. Bueno, amigos, amigas, con esto vamos a terminar nuestra transmisión el día de hoy. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención. Yo me despido desde acá, desde el anonimato, pero saben ustedes que los queremos muy bien. Mañana a partir de las 9:30, 10 de la mañana, tenemos nuestro programa tradicional y ya vamos ahora sí a quedarnos con un solo programa, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, nos vamos a ir con un poco de música, que pase una tarde muy feliz, muy contenta y buen provecho si usted está comiendo aquí en Baja California, porque pues son las 2 de la tarde con 27 minutos. Muchísimas gracias, nos vamos con esto, muchas gracias, muy amables. Y con la cuatriseñal, Javier, Ahora lo vas a hacer tú. ¿me van a ayudar? Ahí está, para que pongas la cuatro y... Bueno, pues, Cuatro vientos. a Cuatro los vientos. 4 vientos. Así De como Luis Manrey. Ahí tus deditos, Javier. la mano peluda. Ahí hay mano negra. 4 vientos. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí, Muchas se ve, gracias. sí se ve. Pásala muy bien 4 ganchos. y no se me vayan todavía porque finalizo y todavía tengo que finalizar Muchísimas gracias. ¿Dónde está? Chito. Acá está, ya lo encontré.